El sol de Yucatán caía implacable sobre la hacienda San Jerónimo, una de las más prósperas del condado. Entre los campos de Enequén, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, la vida transcurría bajo un orden rígido y cruel que nadie cuestionaba. En la casa principal, pintada de blanco y adornada con balcones de hierro forjado, vivía la familia Mendoza, una de las más respetadas de la región. Don Rodrigo Mendoza, un hombre de 50 años, con bigote recortado y mirada severa, se consideraba dueño absoluto de todo lo que pisaba: la tierra, los cultivos, los animales y las personas que trabajaban para él. Su hija, Catalina, había cumplido 23 años en primavera. Era una mujer de belleza delicada, con ojos color miel y cabello castaño que caía en ondas hasta su cintura. Pero para su padre, esa belleza no valía nada. Después de 5 años de matrimonio sin lograr quedar embarazada, su esposo, un comerciante de Mérida llamado Antonio Villarreal, había solicitado la anulación del matrimonio ante la iglesia. El argumento era contundente: Catalina era estéril, incapaz de darle herederos. La noticia se esparció por toda la región como pólvora, manchando el nombre de los Mendoza con una vergüenza que don Rodrigo no podía tolerar. Si te está gustando esta historia, por favor suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. La mañana en que Antonio partió de regreso a Mérida, después de firmar los papeles de separación, Catalina permaneció en su habitación. Las paredes decoradas con papel tapiz francés parecían cerrarse sobre ella. Podía escuchar los murmullos de las criadas en el pasillo, sus susurros cargados de lástima y juicio. Se miró en el espejo de cuerpo entero y tocó su vientre plano, sintiéndose vacía en más de un sentido. Su padre entró sin llamar. El sonido de sus botas contra el piso de madera anunció su presencia antes de que ella pudiera componerse. «Catalina», dijo con voz fría y calculada, «necesitamos hablar». Ella se volvió lentamente, limpiándose las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. «Padre, yo no quiero excusas», la interrumpió. «Has traído deshonra a esta familia. Antonio tenía razón en dejarte. ¿De qué sirve una mujer que no puede cumplir con su único deber sagrado?» Las palabras cayeron como piedras sobre el pecho de Catalina. Abrió la boca para defenderse, pero las palabras se atascaron en su garganta. «He pensado mucho en qué hacer contigo», continuó don Rodrigo, caminando hacia la ventana que daba al campo. «No puedo permitir que sigas viviendo aquí como una carga. Los hombres decentes no te querrán después de esto. Tu reputación está arruinada. Podría ayudar en la casa, con la administración», comenzó Catalina con voz temblorosa. «No», la cortó su padre con firmeza. «He tomado una decisión. Te casarás nuevamente». Un destello de esperanza cruzó por los ojos de Catalina, seguido inmediatamente por el miedo. Conocía a su padre lo suficiente para saber que cuando usaba ese tono, nada bueno podía esperarse. «¿Con quién?», preguntó en un susurro. Don Rodrigo se volvió hacia ella, y en sus ojos había una mezcla de desprecio y satisfacción. «Con Mateo». El nombre flotó en el aire como una sentencia de muerte. Catalina sintió que las rodillas le fallaban. «¿Mateo? ¿El esclavo?» «Precisamente», respondió su padre. «El más feo del condado, según dicen. Nadie más te querrá, y al menos así servirás para algo. Si te quedaras embarazada de él, el niño sería mío, mi propiedad. Y si no, bueno, al menos no seguirás siendo una carga para esta casa. Vivirás en los barracones con los demás esclavos». Catalina se tambaleó hacia atrás hasta que su espalda chocó contra la pared. Las lágrimas corrían libremente ahora. «Padre, por favor, no puede hacerme esto, soy su hija». «Eras mi hija», dijo don Rodrigo dirigiéndose hacia la puerta.
Ahora eres solo una decepción. La ceremonia se realizará mañana al amanecer. Prepárate. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó en toda la habitación. Catalina se dejó caer al suelo, el vestido de seda extendiéndose a su alrededor como las alas rotas de un pájaro. El mundo que conocía se había derrumbado por completo. Esa noche, Catalina no pudo dormir. Las horas pasaban lentamente mientras ella miraba el techo, tratando de comprender cómo su vida había tomado este rumbo tan oscuro. Pensó en escapar, pero ¿a dónde iría? Una mujer sola, sin dinero ni familia que la respaldara, no duraría ni un día en los caminos peligrosos que conectaban las haciendas. Al amanecer, dos criadas entraron a su habitación con un vestido simple de algodón blanco, muy diferente del elaborado vestido de novia que había usado en su primera boda. No dijeron palabra mientras la ayudaban a vestirse, pero Catalina podía ver la compasión en sus ojos. Una de ellas, María, una mujer mayor que había sido su nana cuando era niña, le apretó la mano brevemente. «Todo va a estar bien, niña», susurró. «Dios no abandona a sus hijos». Pero Catalina no podía sentir la presencia de Dios en ese momento. Solo sentía un vacío profundo y aterrador. La llevaron a la capilla privada de la hacienda, una construcción pequeña de piedra blanca con un crucifijo de madera sobre el altar. El cura, padre Sebastián, un hombre corpulento con expresión incómoda, esperaba junto al altar. A un lado estaba don Rodrigo, observando con brazos cruzados. Y al otro lado, con la cabeza gacha, estaba Mateo. Catalina lo miró y entendió por qué todos lo llamaban el más feo del condado. Su rostro estaba marcado por cicatrices profundas que corrían desde la frente hasta la mandíbula, probablemente resultado de algún castigo severo o accidente. Su nariz había sido rota varias veces y nunca sanó correctamente, torciéndose hacia un lado. Era alto y extremadamente delgado, con los huesos de la clavícula sobresaliendo bajo la camisa rasgada que vestía. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Cuando finalmente levantó la mirada para verla, ella vio en ellos algo que no esperaba: miedo. No deseo, no triunfo, sino el mismo terror que ella sentía. La ceremonia fue breve y mecánica. El padre Sebastián recitó las palabras con voz monótona, claramente afligido por tener que realizar este matrimonio que desafiaba todas las normas sociales. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, la voz de Catalina era apenas un susurro. Mateo respondió con voz áspera, como si no estuviera acostumbrado a hablar. «Pueden irse», dijo don Rodrigo cuando terminó la ceremonia. «Tu lugar ahora está en los barracones. No quiero verte en la casa principal nunca más». Mateo tomó tímidamente el brazo de Catalina y la guió hacia afuera. Ella caminaba como en un sueño, sus pies moviéndose sin que su mente les diera órdenes. Cruzaron el patio donde otros esclavos trabajaban, y todos se detuvieron para mirarlos. Algunos con curiosidad, otros con lástima. Los barracones eran edificios largos y bajos de madera, con techo de palma. El interior era oscuro y caluroso, con literas de madera alineadas contra las paredes. Mateo la llevó hasta el fondo, donde había separado un pequeño espacio con una cortina hecha de tela de saco. Aquí es donde vivimos ahora», dijo con voz ronca, señalando un catre estrecho con un colchón de paja. Catalina miró a su alrededor. El espacio no era más grande que su antiguo vestidor. El olor a sudor y humo de leña impregnaba el aire. A través de las grietas en las paredes podía ver el exterior. «No tengo mucho», continuó Mateo, claramente nervioso. «Pero puedes quedarte con el catre. Yo dormiré en el suelo». Catalina lo miró sorprendida. Era la primera gentileza que alguien le mostraba en días. «No es necesario», murmuró. «Sí lo es», respondió él, evitando su mirada. «Sé que no quisiste esto. Yo tampoco. Tu padre me obligó.
Me dijo que si me negaba, me azotaría hasta matarme. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Catalina se sentó lentamente en el borde del catre, sintiendo cómo la madera crujía bajo su peso. —¿Cómo te hiciste esas cicatrices? —preguntó de repente, sin saber por qué. Quizás necesitaba hablar de algo, cualquier cosa para evitar pensar en su situación. Mateo dudó, tocándose inconscientemente el rostro. Hace 10 años, cuando tenía 15, el capataz me acusó de robar. No lo hice, pero eso no importó. Me marcó con un hierro al rojo vivo para que todos supieran que era un ladrón. Las otras cicatrices son de los azotes que vinieron después. Catalina sintió una punzada de compasión atravesándola. Había vivido toda su vida rodeada de esclavos, pero nunca había pensado realmente en sus historias, en su sufrimiento. «Lo siento», dijo suavemente. Mateo la miró con sorpresa, como si nunca hubiera esperado escuchar esas palabras de alguien como ella. «No es tu culpa». Se quedaron en silencio por un momento. Afuera, el sol había alcanzado su punto más alto, y el calor dentro del barracón era casi insoportable. Catalina podía oír voces en la distancia, el sonido de los trabajadores en los campos. «Tengo que ir a trabajar», dijo Mateo finalmente. «La cosecha no espera. Hay agua en ese balde si tienes sed, y intenta descansar». Salió antes de que ella pudiera responder, dejándola sola en ese espacio diminuto que ahora era su hogar. Catalina se recostó en el catre, mirando el techo de palma donde pequeños rayos de luz se filtraban entre las hojas. Las lágrimas volvieron, silenciosas pero constantes. ¿Cómo había llegado a esto? Hace solo unos meses. Era la esposa respetada de un comerciante, vivía en una casa cómoda, asistía a misas y eventos sociales, y ahora estaba aquí, casada con un esclavo, viviendo en condiciones que nunca había imaginado. Pero mientras las lágrimas caían, una pequeña parte de ella comenzó a sentir algo diferente. Quizás era demasiado pronto para llamarlo esperanza, pero era algo. Mateo había mostrado más compasión en 5 minutos que Antonio en 5 años de matrimonio, y su padre, con toda su crueldad, le había dado una cosa: libertad de las expectativas imposibles que la habían aplastado toda su vida. Aquí, en este lugar horrible, nadie esperaba nada de ella excepto que sobreviviera. Y sobrevivir, decidió mientras se secaba las lágrimas, era exactamente lo que haría. Catalina pasó los primeros días en una especie de aturdimiento. Se despertaba antes del alba con el sonido de los otros esclavos preparándose para trabajar en los campos. Mateo siempre salía temprano, dejándole el espacio para que pudiera vestirse con privacidad. Era un gesto pequeño, pero que ella apreciaba profundamente. Al principio no sabía qué hacer con sus días. En su vida anterior, su tiempo había estado estructurado por comidas elaboradas, visitas sociales y paseos por el jardín. Ahora, esas rutinas habían desaparecido. María, su antigua nana, venía a visitarla en secreto, trayéndole pan fresco y a veces frutas que guardaba de la cocina de la casa principal. «Tu padre ha prohibido que te den más raciones que los demás», le explicó María una mañana, su rostro arrugado por la preocupación. «Pero no puedo verte pasar hambre, niña. No deberías arriesgarte por mí», dijo Catalina, aunque su estómago rugía de hambre. «Has sido como una hija para mí desde que tu madre murió», respondió María apretando su mano. «¿Cómo está? ¿Él? ¿El esclavo?» Catalina miró hacia la cortina que separaba su espacio del resto del barracón. «Se llama Mateo, y ha sido. Va amable. No me ha tocado, ni siquiera ha intentado acercarse. Duerme en el suelo cada noche, aunque le he dicho que podríamos compartir el catre». María asintió lentamente. «He escuchado hablar de él.
Dicen que antes de las cicatrices era un muchacho inteligente. Su madre era cocinera en una hacienda cerca de Campeche. Murió cuando él tenía 12 años y lo trajeron aquí. El capataz siempre lo ha tratado peor que a los demás. ¿Por qué? Porque puede leer, respondió María en voz baja. Su madre le enseñó en secreto. Cuando el capataz lo descubrió, decidió que había que quebrar ese espíritu. Por eso las cicatrices, los azotes constantes, querían destruirlo. Catalina sintió un nudo en el estómago. Nunca había considerado que la alfabetización, algo que ella daba por sentado, pudiera ser motivo de castigo tan brutal. Esa tarde, cuando Mateo regresó del campo, Catalina lo esperaba con una pregunta. ¿Es cierto que sabes leer? Él se detuvo en seco, el miedo cruzando su rostro desfigurado. ¿Quién te lo dijo? María, no te preocupes, no se lo diré a nadie. Mateo se relajó ligeramente, dejando caer el machete con el que había estado cortando en Nequén todo el día. Sí, sé leer. Mi madre me enseñó. Decía que el conocimiento era la única libertad verdadera, aunque tus manos estuvieran encadenadas. Debió ser una mujer sabia. Lo era, dijo Mateo con voz suave, sentándose en el suelo con la espalda contra la pared. Murió de fiebre. No pudieron salvarla. Ni siquiera trajeron al médico porque no valía la pena gastar dinero en una esclava vieja. El silencio se extendió entre ellos, pesado con historias de pérdida y dolor. Catalina se dio cuenta de que, a pesar de sus mundos tan diferentes, compartían algo fundamental. Ambos habían sido declarados sin valor por las personas que se suponía debían protegerlos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Catalina después de un momento. «Claro. ¿Por qué no has intentado?» Se sonrojó, incapaz de terminar la pregunta. Mateo entendió inmediatamente. «Porque no eres mi propiedad», respondió con firmeza. «Tu padre puede forzarnos a casarnos, puede obligarme a vivir contigo, pero no puede hacer que te trate como un objeto. He visto suficiente crueldad en mi vida, no voy a añadir más». Las palabras tocaron algo profundo en Catalina. Por primera vez, desde que Antonio la había rechazado, sintió que alguien la veía como una persona, no como un útero fallido o una posesión dañada. «Gracias», susurró. Los días se convirtieron en semanas. Catalina comenzó a aprender las rutinas del barracón. Se levantaba temprano, ayudaba a las mujeres que preparaban la comida para los trabajadores del campo, y poco a poco empezó a conocer a las personas que vivían a su alrededor. Había Rosa, una mujer joven con 3 hijos que trabajaba en la cocina. Tomás, un hombre mayor que había perdido un ojo en un accidente con una máquina de procesar en Nequén. Y Carmen, una adolescente que había nacido en la hacienda y nunca había conocido otra vida. Al principio, todos la trataban con desconfianza. Era la hija del amo, después de todo, incluso si ahora vivía entre ellos. Pero Catalina se esforzó por mostrar que ya no era esa persona. Compartía la poca comida extra que María le traía, ayudaba con las tareas y escuchaba sus historias. Una noche, mientras Catalina remendaba la camisa rasgada de Mateo a la luz de una vela, Rosa se sentó junto a ella. «Has cambiado», dijo la mujer. «¿En qué sentido? Cuando llegaste, pensé que te quedarías llorando en ese catre hasta morir. Pero has elegido vivir. Eso requiere coraje». Catalina continuó cosiendo, considerando las palabras. «No sé si es coraje. Creo que simplemente no tengo otra opción». «Siempre hay opciones», dijo Rosa. «He visto a personas en tu situación elegir la muerte. Tú has elegido algo diferente». Esa conversación se quedó con Catalina. ¿Era cierto que había elegido vivir? Al principio había sido puro instinto de supervivencia, pero ahora, después de semanas en este nuevo mundo, comenzaba a sentir algo más. Una pequeña chispa de propósito. Mateo regresaba cada noche exhausto.
sus manos ampolladas y sangrando del trabajo en los campos. Catalina comenzó a pedirle a María ungüentos y vendas, y cada noche curaba las heridas de Mateo en silencio. Al principio, él protestaba, diciendo que no era necesario, que estaba acostumbrado, pero eventualmente se rindió a sus cuidados. «Mi padre te trabaja demasiado», dijo Catalina una noche mientras envolvía sus manos con tela limpia. «Trabaja a todos demasiado», respondió Mateo. «Pero a mí especialmente. Creo que espera que me rompa, que le dé una razón para deshacerse de mí. No le des esa satisfacción». Mateo la miró y algo pasó entre ellos. No era romance, todavía no. Era algo más profundo. Reconocimiento mutuo, solidaridad en medio del sufrimiento. «¿Por qué haces esto?», preguntó él. «¿Curar mis heridas? ¿Compartir tu comida? ¿Quedarte aquí cuando podrías? No sé, intentar volver a la casa principal, suplicar el perdón de tu padre». Catalina terminó de atar el vendaje y se sentó en el catre. «Porque por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo que importa. En la casa principal era solo una decoración. Se esperaba que me viera bonita, que me casara bien, que produjera herederos. Fallé en lo último, así que todo lo demás no importaba. Pero aquí». Hizo un gesto alrededor del barracón. «Aquí puedo ser útil, puedo ayudar, y nadie me juzga por no poder tener hijos». «¿De verdad no puede?», preguntó Mateo suavemente. «¿O solo Antonio no pudo?». Catalina se quedó en silencio. Era una pregunta que ella misma se había hecho 1000 veces. «No lo sé», admitió finalmente. «Antonio me culpó, pero nunca visitamos a un médico. Él simplemente asumió que el problema era mío. Y yo lo creí. Me pareció tan natural que el defecto estuviera en mí». «Quizás el defecto estaba en él», dijo Mateo. «O quizás no había ningún defecto, solo mala suerte». Las palabras eran simples, pero liberadoras. Catalina nunca había considerado que quizás no había nada malo en ella, que la esterilidad, si es que existía, podría no ser su culpa. Pasó otro mes. El clima comenzó a cambiar, las lluvias de verano dando paso a un otoño más fresco. Durante este tiempo, la relación entre Catalina y Mateo evolucionó lentamente. Comenzaron a hablar más, compartiendo historias de sus vidas pasadas. Mateo le contó sobre su niñez, sobre cómo su madre le había enseñado a leer usando la Biblia que el cura de la hacienda había descartado. Catalina compartió memorias de su propia madre, que había muerto cuando ella tenía 8 años, dejándola a merced de un padre frío y distante. Una noche, Catalina despertó sobresaltada por un grito. Se incorporó rápidamente y vio a Mateo retorciéndose en el suelo, atrapado en una pesadilla. Sin pensarlo, se arrodilló junto a él y tocó su hombro suavemente. «Mateo, despierta. Es solo un sueño». Él abrió los ojos de golpe, su respiración agitada. Tardó un momento en orientarse, en recordar dónde estaba. «Lo siento», murmuró sentándose. «No quería despertarte». «¿Qué soñabas?». Mateo pasó una mano temblorosa por su rostro cicatrizado. «El día que me marcaron. Siempre vuelve. El olor de mi propia piel quemándose, los gritos». Su voz se quebró. Sin pensarlo, Catalina extendió su mano y tocó su rostro, sus dedos trazando suavemente las cicatrices que había visto pero nunca tocado. «No están aquí para definirte», dijo suavemente. «Solo son marcas en tu piel. Tú eres mucho más que eso». Mateo cerró los ojos ante su toque y Catalina sintió algo cambiando entre ellos. La distancia cuidadosa que habían mantenido comenzaba a disolverse. «¿Por qué eres tan amable conmigo?», preguntó él con voz ronca. «Porque mereces amabilidad, todos la merecemos». Esa noche, por primera vez, Mateo no durmió en el suelo. Catalina lo invitó a compartir el catre y él aceptó con timidez.
se acostaron lado a lado, sin tocarse más allá del roce accidental de sus manos. Pero era un paso, un reconocimiento de que quizás, en medio de toda esta oscuridad, estaban encontrando algo parecido a la conexión. Don Rodrigo observaba desde la ventana de su estudio en la casa principal. Habían pasado 2 meses desde que había arrojado a su hija a los barracones, esperando que la vergüenza la quebrara, que viniera arrastrándose de vuelta suplicando perdón. Pero no lo había hecho. Según los informes del capataz, Catalina se había adaptado. Trabajaba junto a los esclavos, se había ganado su respeto, y lo peor de todo, parecía casi feliz. Esto no podía tolerarse. Don Rodrigo había planeado la humillación de su hija como castigo, pero también como advertencia para otros. Si una mujer de su propia familia podía ser descartada tan fácilmente, nadie estaba a salvo de su ira. Pero si Catalina prosperaba a pesar de su castigo, si encontraba una forma de vivir con dignidad incluso en las peores condiciones, entonces su poder se vería cuestionado. Llamó al capataz, un hombre brutal llamado Esteban, con manos del tamaño de jamones y una reputación de crueldad. «Quiero que aumentes el trabajo de Mateo», ordenó. «Dóblalo si es necesario, y asegúrate de que mi hija vea las consecuencias de su adaptación». Esteban sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Será un placer, patrón». Al día siguiente, Mateo fue asignado a la tarea más difícil de la hacienda: trabajar en el molino de Enequén. Era un trabajo peligroso, donde las hojas afiladas debían procesarse en fibras, y los accidentes eran comunes. Hombres habían perdido dedos, manos, incluso brazos en esas máquinas. Cuando Catalina se enteró, corrió al molino a pesar de las advertencias de Rosa. «No vayas», le rogó la mujer, «solo empeorarás las cosas». Pero Catalina no podía quedarse quieta. Llegó al molino justo cuando Mateo estaba comenzando su turno. El ruido era ensordecedor, el calor insoportable. Vio cómo él se acercaba a la máquina, sus manos ya temblando de agotamiento del trabajo matutino en los campos. Esteban estaba allí, observando con satisfacción. «Muévete más rápido, esclavo», gritó, «o perderás más que tu fea cara». Catalina sintió la rabia burbujeando en su interior. Se acercó a Esteban, ignorando las miradas sorprendidas de los otros trabajadores. «Esto es demasiado», dijo con voz firme. «Ya trabajó toda la mañana. Necesita descansar». Esteban se volvió hacia ella con una sonrisa cruel. «Ahora vives como esclava, pero no lo eres. Todavía no tienes derecho a cuestionar mis órdenes. Vuelve al barracón antes de que te haga volver a latigazos». «Inténtalo», dijo Catalina, sorprendiéndose a sí misma con su valentía. «Todavía soy una Mendoza. Mi padre puede haberse cansado de mí, pero dudo que le guste que su capataz golpee a su hija en público. Era un farol, y ambos lo sabían». Pero había suficiente duda en los ojos de Esteban para que él lo pensara 2 veces. «Tiene hasta el atardecer», dijo finalmente. «Después de eso, si no ha terminado su cuota, los 2 pagarán». Catalina asintió y se volvió hacia Mateo, que la miraba con una mezcla de gratitud y terror. «No deberías haber hecho eso», dijo él cuando Esteban se alejó. «Alguien tenía que hacerlo». Esa noche, Mateo llegó al barracón apenas capaz de caminar. Sus manos sangraban profusamente. Había perdido 2 uñas en la máquina, y sus brazos estaban cubiertos de cortes de las hojas afiladas de Enequén. Catalina lo ayudó a acostarse y trabajó durante horas limpiando y vendando cada herida. «Vas a hacer que te maten», murmuró él mientras ella trabajaba. «Si sigues desafiando a Esteban, a tu padre, entonces moriré de pie», respondió Catalina. «He pasado toda mi vida arrodillada ante hombres que no me respetaban. No voy a empezar de nuevo ahora». Mateo la miró,
y en sus ojos ella vio algo nuevo: admiración. «Eres más fuerte de lo que creí», dijo suavemente. «Tú también», respondió ella. «Has sobrevivido cosas que me habrían destruido». Esa noche, cuando terminó de curar sus heridas, Catalina se acostó junto a Mateo. Esta vez, él extendió su brazo lesionado y ella se acurrucó contra su costado, cuidando de no presionar sus heridas. No había nada sexual en el gesto, solo consuelo mutuo, dos almas rotas encontrando refugio una en la otra. «Gracias», susurró Mateo en la oscuridad. «¿Por qué?» «Por verme. No las cicatrices, no el esclavo. A mí». Catalina sintió lágrimas picando en sus ojos. «Gracias por lo mismo». En la casa principal, don Rodrigo bebía brandy mientras contemplaba el fuego en la chimenea. Su plan no estaba funcionando. Había esperado que aumentar el sufrimiento de Mateo quebraría a Catalina, la haría suplicar que terminara su castigo. En cambio, ella se había vuelto más desafiante. Esto requería medidas más drásticas. A la mañana siguiente, don Rodrigo convocó a Catalina a la casa principal. Era la primera vez que la llamaba desde que la había expulsado. Ella llegó con el simple vestido de algodón que ahora usaba, su cabello recogido en una trenza sencilla, sus manos callosas del trabajo. Su padre la esperaba en su estudio, sentado detrás del gran escritorio de caoba donde había tomado tantas decisiones que habían afectado las vidas de cientos de personas. «Siéntate», ordenó. Catalina permaneció de pie. «Prefiero estar de pie si no le importa». Don Rodrigo apretó la mandíbula. «Veo que la vida con los esclavos te ha vuelto insolente». «Me ha vuelto honesta», corrigió Catalina. «Ya no tengo nada que perder». «Todos tenemos algo que perder», dijo su padre, reclinándose en su silla. «He estado pensando en tu situación. Quizás fui demasiado duro. Después de todo, sigues siendo mi hija». Catalina sintió una punzada de alarma. Su padre nunca había sido misericordioso sin motivo. «¿Qué quiere?» «Anular tu matrimonio con el esclavo, enviarte a un convento en Mérida. Allí podrías vivir con dignidad, dedicar tu vida a Dios. Es un destino honroso para una mujer en tu situación». Por un momento, Catalina consideró la oferta. Un convento significaría seguridad, comida regular, quizás hasta cierta paz. Pero también significaría dejar atrás a Mateo, a Rosa, a todas las personas que la habían aceptado cuando su propia familia la había rechazado. «No», dijo finalmente. Don Rodrigo se inclinó hacia adelante. «¿Qué dijiste?» «Dije que no. No voy a ir a ningún convento. Mi lugar está donde está ahora». «¿Con un esclavo feo y marcado?» La voz de su padre se elevó. «¿Prefieres vivir en la suciedad, trabajar como una campesina antes que aceptar mi generosidad?» «Su generosidad viene con cadenas», respondió Catalina. «He aprendido que prefiero la libertad de la pobreza a la prisión del privilegio». Don Rodrigo se puso de pie de golpe, su rostro enrojecido de ira. «Entonces quedarás donde estás. Pero no creas que esto ha terminado. Si insistes en vivir como esclava, serás tratada como tal, y cuando finalmente te quiebres, cuando vengas arrastrándote, suplicando mi perdón, quizás entonces considere mostrarte misericordia». «No voy a quebrarme», dijo Catalina con calma, «y no voy a suplicar». Salió de la casa principal con la cabeza en alto, consciente de que había cruzado un punto de no retorno. Su padre no iba a dejarla en paz. Las cosas iban a empeorar. Pero por primera vez en su vida estaba tomando sus propias decisiones, viviendo según sus propios términos. Cuando regresó al barracón, encontró a Mateo esperándola ansiosamente. «¿Qué quería tu padre?» Catalina le contó sobre la conversación, sobre la oferta del convento y su rechazo. Mateo la escuchó en silencio, su rostro cicatrizado, mostrando emociones complejas. «Deberías haberlo aceptado», dijo finalmente. «Un convento sería mucho mejor que esto». «Quizás»,
admitió Catalina. Pero no sería honesto. He encontrado algo aquí, Mateo. Propósito, conexión. No voy a huir de eso. Mateo dio un paso hacia ella, y por primera vez, desde que se conocieron, tomó sus manos deliberadamente. No sé qué hice para merecer tu presencia en mi vida, dijo con voz áspera por la emoción, pero estoy agradecido cada día. Catalina apretó sus manos, sintiendo las cicatrices y callos contra su propia piel, ahora endurecida por el trabajo. El agradecimiento es mutuo. Se quedaron así por un momento, dos personas unidas, no por amor romántico todavía, sino por algo igualmente poderoso. Respeto mutuo, comprensión compartida del sufrimiento y la determinación de mantener su humanidad en circunstancias diseñadas para destruirla. Los días que siguieron fueron difíciles. Cierto a su palabra, don Rodrigo intensificó las condiciones en el barracón. Las raciones se redujeron, las horas de trabajo aumentaron, y Esteban recibió órdenes de ser especialmente duro con Mateo y cualquiera que mostrara simpatía hacia Catalina. Pero algo inesperado sucedió. En lugar de aislar a Catalina, la crueldad adicional unió a la comunidad del barracón. Rosa comenzó a compartir más abiertamente su comida. Tomás enseñó a Catalina a reparar herramientas, una habilidad que podía usar para ayudar a otros. Carmen le mostró cómo hacer ungüentos con hierbas silvestres que crecían en los bordes de los campos. Una noche, mientras el grupo se reunía alrededor de un pequeño fuego fuera del barracón, Tomás habló. He vivido como esclavo toda mi vida, 60 años bajo el yugo de hombres como don Rodrigo, y he aprendido algo. Ellos pueden tomar nuestros cuerpos, nuestro trabajo, incluso nuestras vidas. Pero hay una cosa que no pueden tomar si no se la damos: nuestra dignidad. Miró a Catalina mientras hablaba. Tú nos has recordado eso. Has elegido estar aquí, con nosotros, cuando podrías haber escapado. Has peleado por nosotros cuando nadie más lo haría. Eso significa algo. Los demás murmuraron su acuerdo. Catalina sintió una emoción abrumadora. Por primera vez en su vida, se sentía parte de algo más grande que ella misma. No era solo la hija de don Rodrigo o la esposa fallida de Antonio. Era Catalina, una mujer con valor propio, aceptada y respetada por su carácter, no por su linaje o belleza. Mateo, sentado junto a ella, tomó su mano. Fue un gesto público, una declaración. Ya no eran solo dos personas obligadas a compartir espacio. Eran una pareja, unidos por elección y afecto genuino. Pasaron los meses. El otoño dio paso al invierno, aunque en Yucatán el frío era apenas perceptible. La relación entre Catalina y Mateo continuó profundizándose. Los toques casuales se volvieron más frecuentes, las conversaciones más íntimas. Una noche, mientras compartían el estrecho catre, Mateo la besó por primera vez. Fue tímido, casi temeroso, como si esperara que ella lo rechazara, pero Catalina no lo rechazó. Respondió al beso, sintiendo algo despertando en ella que había estado dormido durante años. No era solo atracción física, aunque eso también estaba presente, era un deseo más profundo. Ser vista, ser tocada con ternura, ser amada por quien era realmente. ¿Estás segura?, susurró Mateo cuando el beso terminó. No quiero que sientas que tienes que... Estoy segura, interrumpió Catalina. Por primera vez en mi vida estoy completamente segura de algo. Esa noche se entregaron el uno al otro. No fue la experiencia mecánica y fría que Catalina había conocido con Antonio. Fue íntima, tierna, llena de una vulnerabilidad que ambos habían temido mostrar. Mateo tocó sus cicatrices emocionales con la misma suavidad con que ella tocó sus cicatrices físicas, y en ese intercambio ambos encontraron sanación. Después, acostados juntos en la estrechez del catre, Catalina se dio cuenta de que estaba llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación,
de finalmente soltar todo el dolor y la vergüenza que había cargado por tanto tiempo. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo con preocupación, limpiando sus lágrimas. Nada, respondió ella, sonriendo a través de las lágrimas. Todo está bien. Por primera vez en años, todo está realmente bien. Los meses se convirtieron en un año. La vida en el barracón tenía sus ritmos, sus desafíos, pero también sus alegrías. Catalina aprendió a encontrar belleza en cosas pequeñas, el amanecer sobre los campos de Enequén, la risa de los niños jugando en el polvo, las canciones que los trabajadores cantaban mientras laboraban, y entonces, una mañana, despertó sintiéndose diferente. Un ligero mareo, una sensación de náusea. Al principio lo descartó como algo que había comido. Pero cuando la sensación persistió durante días y luego semanas, comenzó a sospechar algo imposible. No podía ser. El médico de Antonio había estado tan seguro. 5 años sin embarazo eran evidencia suficiente de su esterilidad. Pero su cuerpo le estaba diciendo otra cosa. Sus pechos estaban sensibles, su cintura se estaba expandiendo, y había una fatiga persistente que ninguna cantidad de sueño parecía curar. Finalmente, se confió en María durante una de sus visitas secretas. «Creo que estoy embarazada», susurró. María la miró con ojos muy abiertos. «¿Estás segura?» «No completamente, pero todos los signos». Catalina tocó su vientre. «María, es posible que el problema nunca fuera mío. Que Antonio...» «Es muy posible», respondió María tomando sus manos. «He conocido muchos hombres que culpan a sus esposas cuando ellos son los que tienen el problema. ¿Mateo lo sabe?» «Todavía no. Quiero estar segura primero». Pero con el paso de las semanas, la certeza creció. Su vientre se redondeaba visiblemente y ya no podía ocultar los cambios en su cuerpo. Una noche, mientras ella y Mateo se preparaban para dormir, él finalmente preguntó: «¿Hay algo que necesites decirme?» Catalina respiró profundamente. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo la miró, sus ojos llenos de emociones complejas, alegría, miedo, asombro. «¿Cómo?» «Pensé que tú...» «Yo también lo pensé», dijo Catalina. «Pero parece que estaba equivocada. O quizás el problema siempre fue de Antonio, no mío». Mateo se arrodilló frente a ella, colocando sus manos suavemente sobre su vientre. «Un bebé», susurró con reverencia. «Nuestro bebé». Pero la alegría fue rápidamente temperada por la realidad de su situación. Catalina sabía lo que este embarazo significaba. Según la ley y las costumbres de la época, cualquier hijo nacido de ella y Mateo sería propiedad de su padre. El bebé nacería en esclavitud. Esta realización llegó a don Rodrigo una semana después, cuando María, en un intento equivocado de suavizar su corazón, le informó del embarazo. Lejos de ablandarse, don Rodrigo vio una oportunidad. Convocó a Catalina nuevamente a la casa principal. «Así que resulta que no eras estéril después de todo», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué conveniente. Parece que el defecto estaba en el distinguido Antonio, no en ti». «Parece que sí», respondió Catalina, colocando protectoramente una mano sobre su vientre ahora visible. «Esto cambia las cosas», continuó don Rodrigo. «Ese niño que llevas será mi propiedad, mi esclavo, desde el momento en que nazca hasta el día que muera. ¿Entiendes lo que eso significa?» Catalina sintió un frío recorriéndola. «No puede hacer eso. Es mi hijo». «Es el hijo de mi esclavo», corrigió don Rodrigo, «lo que lo hace legalmente mío. Por supuesto podría haber una alternativa». «¿Cuál?» «Deja a Mateo, regresa a la casa principal, declara que el niño es de otro hombre, alguien libre.
Puedo arreglar un matrimonio rápido con uno de mis administradores. El niño nacerá libre y tú recuperarás tu posición. Era tentador. La idea de que su hijo naciera libre, con oportunidades, con futuro. Pero Catalina miró a su padre y vio la manipulación detrás de la oferta. Vio que incluso si aceptaba, estaría de nuevo bajo su control, su vida dictada por sus caprichos. No, dijo firmemente. ¿No? Don Rodrigo se levantó de su silla. ¿Prefieres que tu hijo viva en cadenas? Prefiero que mi hijo viva con padres que lo aman y lo respetan, que crezca viendo que la dignidad no depende del estatus, que aprenda que el carácter importa más que el nombre. Catalina habló con una convicción que la sorprendió incluso a ella misma. Sí, nacerá esclavo según sus leyes, pero será más libre que yo nunca fui en esa casa. Don Rodrigo la miró con algo parecido al odio. Eres una tonta. Estás condenando a tu hijo a una vida de sufrimiento. No, respondió Catalina. Lo estoy liberando de una vida de falsedad, como usted me liberó a mí, aunque no era su intención. Salió de la casa antes de que su padre pudiera responder, caminando de regreso al barracón con pasos firmes. Cuando llegó, Mateo la esperaba ansiosamente. ¿Qué quería? Catalina le contó todo. Mateo escuchó en silencio, su rostro cicatrizado mostrando el peso de la decisión que ella había tomado. Podrías haberlo aceptado, dijo finalmente. Nuestro hijo habría sido libre. ¿A qué precio? Preguntó Catalina. Negándote, negando lo que hemos construido aquí. No puedo hacer eso, Mateo. No voy a hacerlo. Mateo la abrazó, y ella sintió las lágrimas de él humedeciendo su cabello. Te amo, susurró él. No sé cuándo comenzó, no sé cómo pasó, pero te amo. Y voy a hacer todo lo posible para proteger a nuestro hijo. Lo sé, respondió Catalina, y yo te amo a ti. Fueron las primeras palabras de amor que intercambiaron, nacidas no de pasión romántica, sino de algo más profundo, respeto, compañerismo y una determinación compartida de enfrentar lo que viniera juntos. El embarazo progresó. Catalina trabajaba menos ahora, enfocándose en tareas más ligeras mientras su vientre crecía. La comunidad del barracón se unió a su alrededor, preparándose para la llegada del bebé. Rosa cosió pañales de retazos de tela. Carmen recolectó hierbas que ayudarían con el parto. Tomás talló un pequeño juguete de madera para el niño. Una noche, mientras Catalina y Mateo yacían juntos, ella sintió la primera patada fuerte del bebé. Tomó la mano de Mateo y la colocó sobre su vientre. ¿Lo sientes? Mateo mantuvo su mano allí, sus ojos iluminándose cuando sintió el movimiento. Es real, murmuró. Todo esto es real. Siempre fue real, dijo Catalina, desde el momento en que elegimos no rendirnos. El bebé nació en una tarde de primavera, después de un parto largo y difícil. María había venido, arriesgando la ira de don Rodrigo para actuar como partera. Rosa y Carmen estuvieron allí también, sosteniendo las manos de Catalina, animándola a través de cada contracción. Finalmente, con un último empujón agotador, el bebé llegó al mundo. El llanto llenó el barracón, anunciando una nueva vida. «Es un niño», dijo María, limpiando al bebé y colocándolo sobre el pecho de Catalina. Catalina miró a su hijo, este pequeño ser perfecto con ojos oscuros y un mechón de cabello negro. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras lo sostenía cerca. «Es hermoso», susurró. Mateo se arrodilló junto al catre, mirando al bebé con asombro y amor. «¿Cómo lo llamaremos?», Catalina pensó por un momento. «Gabriel. Significa fortaleza de Dios. Va a necesitar fortaleza para la vida que le espera». «Gabriel», repitió Mateo, tocando suavemente la mejilla del bebé. «Bienvenido al mundo, pequeño. Los primeros días fueron difíciles».
Gabriel era un bebé saludable pero demandante, y Catalina luchaba con la fatiga del parto y las noches sin dormir, pero nunca estuvo sola. Rosa traía sopa caliente. Carmen se ofrecía a cargar al bebé cuando Catalina necesitaba descansar, y Mateo, a pesar de sus largas horas de trabajo, pasaba cada momento libre cuidando a su hijo. Una semana después del nacimiento, don Rodrigo envió a Esteban al barracón con un mensaje. Gabriel sería registrado como propiedad de la hacienda. Cuando cumpliera 5 años, comenzaría a trabajar en tareas ligeras. A los 10, trabajaría en los campos. Era el destino de todos los niños nacidos en esclavitud. Catalina escuchó las palabras con el corazón roto pero no sorprendida. Sabía que esto vendría, pero mientras miraba a Gabriel durmiendo en sus brazos, hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo posible para darle una infancia feliz. Le enseñaría a leer, como la madre de Mateo había hecho por él. Le mostraría que el valor de una persona no está en su estatus, sino en su carácter. Y algún día, de alguna manera, encontraría una manera de liberarlo. Mateo compartía su determinación. Por las noches, después de que Gabriel se durmiera, discutían en susurros sobre el futuro. ¿Habría alguna forma de comprar la libertad del niño? ¿De escapar a algún lugar donde la esclavitud no existiera? Las opciones parecían imposibles, pero la simple discusión de ellas mantenía viva la esperanza. Los meses pasaron. Gabriel creció, transformándose de un recién nacido llorón en un bebé curioso que exploraba su pequeño mundo. Sus primeros pasos los dio en el espacio entre el catre y la cortina de tela de saco. Su primera palabra fue mamá, seguida rápidamente por papá. Cuando Gabriel cumplió 1 año, algo inesperado sucedió. Don Rodrigo enfermó. Era una fiebre que comenzó como algo menor, pero rápidamente empeoró. El médico de Mérida fue convocado, pero incluso él parecía desconcertado por la enfermedad. Don Rodrigo pasó semanas en cama, perdiendo peso, su fuerza menguando. Durante este tiempo, Esteban estuvo a cargo de la hacienda. Sin la supervisión directa de don Rodrigo, comenzó a aflojar algunas de las restricciones más crueles. Las raciones de comida aumentaron ligeramente. Las horas de trabajo se acortaron un poco. No era generosidad de su parte, sino miedo. Si don Rodrigo moría, Esteban sabía que el futuro de la hacienda sería incierto y quería estar en buenos términos con los trabajadores en caso de que hubiera cambios. Catalina observaba estos desarrollos con una mezcla de emociones. No deseaba la muerte de su padre, a pesar de todo lo que le había hecho, pero tampoco podía negar que su posible fallecimiento habría posibilidades que antes parecían cerradas.